vamos a sumar a un economista muy reconocido, la verdad es un placer siempre escucharlo y escuchar sus análisis. Lo sumo, Rodolfo Santangelo. ¿Cómo va, Rodolfo? Director de Macroview. Bien, todo bien. Bien, Rodolfo. A ver, gracias por esta charla. La primera pregunta es la siguiente. ¿En qué punto estamos de esta dinámica, ¿no? Porque todo el tiempo estamos analizando, bueno, yo recién mencionaba el tema de la conflictividad gremial, que esta semana, digamos, empezó a notar más, pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que dice, bueno, la baja de la inflación va a ser más notable de lo que muchos creen. La actividad económica estamos viendo cómo cada vez está más hundida. Viene la número 2 del fondo y digamos, el gobierno genera cierta expectativa alrededor de esa visita. Pero yo quiero escucharte a vos en qué punto de esta dinámica estamos ahora. Bueno, vos sabés que a mí siempre me gusta más ver los hechos que lo que se dice, la realidad que las palabras. Estamos todavía en esa primera etapa que uno la simplificaba en 100 días, por decir algo, en 4 meses, de la emergencia, de la tienda de campaña, del sinceramiento, de dar todas las noticias de entrada, todas las malas noticias de entrada. Obviamente donde la punta del problema es la tasa de inflación, que dio altísima en diciembre, en enero, en febrero. Nosotros habíamos dibujado una escalerita 25, 20, 15, 10. Más o menos viene dando eso, 25, 20 ya son datos, diciembre, enero, febrero puede dar en 14, 15, por ahí andará. Veremos si marzo, pero marzo todavía es el cuarto mes de 2 dígitos. Esa sería como la primera etapa, que es una mezcla de sinceramiento de lo que estaba trazado, brutalidad del ajuste elegido, falta de anestesia para proteger a los sectores más vulnerables, donde la palabra clave es licuación. Licuación, se está licuando todo, se licúa el gasto público, se licúa el salario, se licúan los pesos en la calle, se licúan los pasivos del Banco Central, se licúa todo. Esa primera etapa, donde obviamente los escuché al final, un tema central es la paciencia social, tiene que dar paso en algún momento a una segunda etapa que no va a ser de estabilización, porque todavía los melones no están acomodados en el camión, pero que tiene que ser de transición, de transición. Vos pensás que lo que Argentina está viviendo ahora ya lo vivió otras veces, no es la primera vez en la historia que lo vivimos. Por ejemplo, en febrero del 91 vino 25 de inflación, a los 2 meses vino un plan de estabilización, o en el 2002 también tuvimos un fogonazo y después la inflación bajó. Hoy no estamos en esa situación. Va a venir una transición, debería venir una transición, que va a ser toda una cabalgata en el desierto muy larga, muy larga. Va a haber que tener un estómago para bancarse esa transición, donde lo primero clave es que la inflación baje un dígito, no puede seguir siendo 2 dígitos. No vamos a ir a estabilización, pero que sea un dígito. ¿Cuánto? No lo sé. 6, 7, 8. ¿Qué significa más de lo esperado? Tampoco lo sé. Donde la calle va a estar complicada porque la recesión se va a seguir sintiendo, el ingreso de la gente no se va a recuperar. Y bueno, y esa es la segunda etapa que todavía no empezó y que es la post-tormenta, pero donde todavía estás con los dolores de estómago de lo que pasó. Para ver si después, en algún momento que veremos cuándo es, si a fin de año, vaya a saber cuándo, aparece la luz al final del túnel de que, bueno, todo esto valió la pena y sirvió para algo, o no valió para nada y la economía no se reactiva nunca más. Para saber esto último falta un montón. O sea que esta transición que vos estás viendo en los próximos meses, ¿qué condimento va a tener? Ya dijiste, vos esperás que, bueno, lo más importante es que marque una inflación de un dígito, pero ¿qué otros condimentos Eso es clave, ves? eso es clave. Por eso, pero es una transición hacia qué. Para que lo saludo a Rodolfo. ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Maxi? Bien, ¿Todo ¿vos? bien? ¿Te perdiste lo mejor? Sí, me dicen exactamente. Estabas dando la proyección de dólar de acá a fin de año, ¿no? Pero esa se la dejo a los muchachos para que ganen plata con lo que ya les dije.
Vos sabés que yo estaba escuchando, más allá de la pregunta de Claudio que te hacía, me parece que nosotros pusimos hoy de arranque un título, ¿no? Que era, la pregunta es si está saliendo las cosas como esperaba Caputo. Y yo, que contamos que tuve la posibilidad de hablar con Caputo en ese momento cuando hizo la devaluación del 13 de diciembre, yo creo que sí, que está saliendo tal cual esperaba Caputo. Pero no sé cuál es tu opinión. Pues yo no sé muy bien lo que esperaba Caputo porque él en comunicaciones es muy bajo, es muy pobre, más allá de estas intervenciones televisivas que está haciendo, donde muchos no le preguntan. Así que la comunicación no es su fuerte. Sí te puedo decir que está haciendo más o menos dentro de lo que uno imaginaba. Yo les decía acá a los muchachos, nosotros cuando salió este esquema de emergencia en diciembre, imaginamos esa escalerita que la llamé 25, 20, 15, 10 y más o menos viene dándose, todavía está pendiente marzo. Que no va a haber una segunda devaluación también era nuestro escenario, porque con el 800 más la mezcla esa que le autorizan a los exportadores se habían armado suficiente colchón. El gasto público está siendo licuado de una manera tremenda, con lo cual el superávit fiscal vino antes de lo esperado. Uno lo imaginaba para marzo, abril, mayo y ya vino en enero de la magnitud de la licuación. La recesión está siendo de 2 dígitos, esa era cantada, par y paso con la caída del ingreso real de la gente. Yo diría que la primera etapa de los primeros 100 días es brutal dentro de lo esperado. Acá todavía estamos esperando la segunda etapa, que yo Pero por eso, a ver, simbólicamente la en esta pongo. primera etapa, yo lo que hablé con él el día que hace la devaluación del 13 de diciembre, era tal cual un poco lo que está ocurriendo. Y la pregunta mía era, che, pero esto va a una recesión brutal y vos crees que te van a aguantar semejante licuación? Porque él me decía, tal cual lo que está ocurriendo. Decía, bueno, y además se va a estabilizar el dólar porque no va a haber un solo peso. Le voy a sacar el último peso a las empresas y a la gente no van a tener un peso para nada. Pero esto textual, ¿eh? Textual. Bueno, te creo, van a tener que y creo venderlo que con el BOPREAL, que era un mecanismo muy importante. El BOPREAL, más allá de regularización de las deudas y demás, porque fíjate que usaron el cepo a full en diciembre y lo van abriendo muy poquito y por eso van acumulando dólares, porque están con el cepo también a full. El BOPREAL es clave para chuparle todos los pesos a las empresas que tengan excedente, que en vez de comprarme bienes, en vez de comprarme dólares, lo que fuera, compren el BOPREAL. Entonces yo decía, bueno, pero esto es terriblemente contractivo. ¿Vos crees que esto aguanta? Me dice, bueno, no sé si va a aguantar o no va a aguantar, pero esto es lo que queremos porque consideramos que es el único camino. Y por ahora uno ve que, bueno, la licuación de los jubilados es brutal, es una cosa que no se ha visto nunca, no se ha visto en el 2002, no se ha visto en la salida. Y por no, ahora sobre parece todo que... porque viene adicional a la licuación del año pasado, o sea, es la Exactamente. licuación del año pasado más la licuación de este año, son las dos, es on top, se diría en inglés, adicional a. Sí, Pues no, yo creo que eso también presupone el mensaje del presidente, que es dar toda la mala noticia de entrada, o sea, el desembarco inicial de malas noticias es total, no sé si políticamente para echarle la culpa al anterior. Yo estoy también sorprendido como ustedes de la paciencia de la sociedad. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, porque con el máximo de los respetos lo que voy a decir y que nadie me malinterprete, voy a ser criticado. Los jubilados casi nunca critiquen, que salen a protestar, pobrecitos. Yo le tenía miedo al aumento del transporte, porque en el aumento del transporte, si la gente se chispotea, qué sé yo qué puede pasar. Y no pasa nada. O sea, se ve que estamos ante una tolerancia por el motivo que sea, no lo conozco. Obviamente esto tiene un límite, tiene un horizonte. Hemos puesto simbólicamente la fecha el 1 de abril, puede ser antes o después, no lo sé, que es el momento donde sin que se recupere nada de lo que cayó, porque no se va a recuperar el poder adquisitivo, no se va a recuperar el nivel de actividad, deje de caer y se estabilice en una economía que esté con un dígito de inflación, donde esa es la maratón, la travesía en el desierto, de estar, invento, otros 100 días así,
para ir mejorando cualitativamente esto, porque esto cuantitativamente es sanguinario, cualitativamente es muy pobre. Hay que mejorarlo cualitativamente, tenés que empezar a reemplazar la licuación por algo. Que déjame decirte una cosa, ojo que la licuación la está haciendo hasta Kicillof, por necesidad. Porque las provincias, ¿cómo te crees que están pagando los salarios? Porque están licuando por todos lados. Si las provincias están en el mismo jueguito que la nación. Lo que pasa es que no lo pueden decir porque no es su estrategia. No, a ver, de todas maneras vos decís, bueno, la paciencia de la sociedad. Bueno, es un gobierno que lleva, ¿no? 2 meses. Me parece que el gobierno ha trabajado muy bien, Milei en particular, el contraste con la anterior, el agotamiento que había de la sociedad con el gobierno de Alberto Fernández y con el kirchnerismo previamente. Ese contraste lo ha trabajado muy bien y después también un poco el discurso de que, bueno, que había por delante un ajuste, que todos consideraban y efectivamente había por delante un ajuste. Primero de precios relativos, el dólar atrasado, las tarifas, servicios pisados, los combustibles, y un ajuste también en el Estado, digamos, la necesidad de hacer un ajuste en el Estado, el tema de la motosierra y demás. Ahora, yo creo que el presidente trabaja muy bien el discurso y después el único que gestiona es Caputo con Bausili, es decir, todo el área de economía, y gestionan con un plan tradicional de ajuste tradicional, hoy no dependiendo de la política, basado en la inflación. Digamos, muchos nos preguntaban, che, pero era necesario el 120% de suba del dólar. Y no sé, pero eso es lo que y además liberar todo, no solamente, obviamente, combustibles y demás, sino liberar también prepagas, todo. Bueno, pero esa inflación es la que te permitió cantar un gol con el superávit fiscal de enero, digamos, y es la que te está permitiendo estabilizar el tipo de cambio, digamos, que no haya un peso, que la gente no tenga un peso y que la clase media esté vendiendo los dólares. Es una estrategia de tirar todas las malas noticias de entrada, bajo la expectativa o esperanza de que en algún momento, aunque sea por definición y comparación, las noticias van a ser menos malas, porque déjame decirte, si das 7%, 8, 9, pon el número que vos quieras, abril, es mucho menos que lo que vivimos en el verano. Pero te recuerdo que lo que daba en junio del año pasado, julio, agosto. Entonces, es volver a eso. Es como que, viste, 7%. Si venimos de 13 es malo, si venimos de 14 es bueno. Ese es el mensaje. Toda la mala noticia de entrada para que cuando después vengan menos malas, se ha tomado como que estamos yendo en el buen camino. Igual repito, esto no van a ser procesos tipo B corta, donde caíste y salís despedido para arriba, porque todo eso que vos hablás de la esterilización monetaria, el BOPREAL juega un rol, pero 9-1 el rol que juega la inflación. O sea, si hoy claro. no hay un peso, es porque lo licuó la inflación, más un poquitito del BOPREAL y todas esas cosas. Pero acá el tsunami es la inflación. Entonces, esto no va a ser una recuperación B corta de ninguna variable, va a ser una recuperación larga, donde si todo sale bien para la estrategia política y falta un montón, el 25 será mejor y capaz que le va bien, no lo sé. Pero este es el camino elegido, queda clarito. No le hicieron asco a ninguna mala noticia de entrada. Ahora, Rodolfo, esto que vos decís, bueno, a ver, podríamos llegar a abril a un dígito. Claro, digamos, vos podés seguir en ese camino descendente de la inflación si es que no tenés que devaluar nuevamente. Y ahí, ¿cómo la ves? Digamos, ¿vos ves que la cosecha te la liquidan con este crawling peg del 2% o vas a tener que empezar a tocar el tipo de cambio? Yo creo que, a ver, de los dos escenarios extremos, que sería devaluar o seguir con el crawling peg al 2%, me parece que ninguno de los dos es aconsejable. Devaluar es como el juego de la oca, volver a foja cero. O sea, si acá hay que devaluar, y siempre recordemos que las devaluaciones las impone la realidad, no las decide un ministro. Con lo cual, si tienen que devaluar de vuelta, volvemos al 10 de diciembre y a repetir toda esta historia. No hay segundo round. Pero yo creo que no hay devaluación. Lo que pasa es que el 2% me parece que ya jugó su rol
y en marzo o en abril, y acá Caputo no aclara nada, va a tener que dar paso a alguna política cambiaria más masista, de que el tipo de cambio y la inflación vayan parejito, por lo menos por 3, 4 meses, porque ahí, acá faltan muchas cosas. O abrir el mix contado con liquidación oficial para liquidación de exportaciones. No, pero ahí yo te voy a decir lo contrario. El mix tienen que cerrarlo. El mix del blend, que parece estás una igual que el linda FMI, droga. estás igual que lo que le dice el FMI. No, es que no es que estoy. Primero voy a decir que el FMI está igual que yo, pero no importa. No es que el FMI, es la visión del macroeconomista contra la visión del trader. El macroeconomista, vos pensás, vos sabés, Maxi, perfectamente que yo, que soy liberal ortodoxo, nunca me gustó el mercado cambiario libre. Y para un economista liberal ortodoxo, que haya blend, es tirar margarita a los chanchos. O sea, que los dólares de la exportación se estén usando para bajar la brecha es un golpe al hígado para nosotros, porque esos dólares tienen que ir a las reservas, esos dólares tienen que ir a pagar las importaciones. La brecha tiene que bajar por credibilidad, por confianza, por política fiscal, por política monetaria. Tirar dólares a la brecha es un mamarracho. Entonces el blend hay que eliminarlo, hay que liberar el pago de las importaciones nuevas. Si hoy todavía está, ¿por qué acumular reserva? Porque no se pueden pagar las importaciones. Vos pensás que en enero hubo 500 millones de dólares de superávit comercial y el Banco Central compró 3.000, 4.000, ya no me acuerdo cuánto. ¿Por qué? Porque no paga. Entonces, para el inicio está bien, somos pragmáticos y vale, pero tenés que converger a la normalidad. Pero ¿cómo haces? Pero para una cosa, Rodolfo, sin blend, sin devaluación, vemos a ver, no sé, el crawling del 2%, vos decís que hay que pasar a otro, digo, pero te venden a la cosecha, te liquidan la cosecha. Bueno, es que ahí, si el chacarero no te vende, es que lo que estamos diciendo está mal y estás poniendo el dedo en la llaga, porque ahí es donde viene el componente mala suerte. Mejor dicho, me corrijo, buena suerte, mala suerte. Qué suerte que llovió, y más vale que vuelva a llover otra vez más, pero los precios están $130 abajo. Entonces, de todos los tipos que con el tipo de cambio de 840 más el blend o el impuesto país, más o menos zafan, el primero que levanta la mano y dice yo no, es el sojero, porque el sojero venía el año pasado acostumbrado a la falopa del dólar soja que le daba Massa, y encima le cayó el precio internacional $130. Entonces, tu pregunta es muy importante, porque si el sojero nos vende, cagamos. ¿Cuál es el driver, como se dice, lo que va a impulsar la recuperación económica? ¿Dónde ves la recuperación? Porque lo que estamos viendo hoy, y que lo vamos a ver en los próximos meses, es una caída brutal del consumo, ¿no? Hay sectores que están cayendo, no sé, todo el tema de producción de auto, venta de auto, están cayendo en el agregado 40%. Pero hay sectores que las ventas se le derrumbaron 90%, 70%. Todo el tema de bienes durables, fundamentalmente, ¿no? Y a diferencia del año pasado, donde era un mercado que convalidaba cualquier demanda y todos buscaban hacerse de stocks, porque era lo mismo que hacerse de dólares, hoy, por ejemplo, el chacarero, si quiere ir a comprar una pickup, tiene toda la disponibilidad que quiera. Si quiere ir a comprarse un tractor, lo mismo. Pero Loper. Se perdió Montenegro. Sí. Pero ya le entendí la pregunta, así que si querés empiezo a contestar. Sí, claro. Ahí se me cayó de nuevo. Estoy con un problema acá con la conexión. Pero bueno, ¿cuál es el driver? ¿Qué es lo que estás viendo que puede sacar esta economía de... Más allá de que me parece que los números... Más allá de que me parece que los números que presentaste son un poquito exagerados, porque 90% debe haber un solo caso, pero son caídas muy fuertes. No, en el individual, no en el agregado, no, por supuesto. De un sector hay comercio le cayó 90% de la venta. Pero ese debe estar cerrado hoy. Sí. No, va a cerrar. Pero quiero decir, la caída es muy fuerte
driver de la recuperación este año no va a haber, más allá de que cuando empiecen a ponerle la lupa al desestacionalizado de no sé qué, cuando caíste mucho, algún poquito recuperás. Vamos a llamar recuperación a cuando volvés más o menos al nivel que estabas antes de la caída. Eso es recuperación, eso no va a haber. Y bueno, ahí pensando en el futuro, en 2025, porque difícilmente venga antes, el principal driver es que haya una tasa de inflación baja que permita, a partir de una política monetaria que en algún momento tendrá que ser más expansiva que lo que es hoy, porque eso haya superávit comercial, acumulación de reservas, no haya más bopreal, no haya más licuación, empieza a haber más plata en la calle. Esta historia que te estoy contando es más vieja que mi abuela, o sea, siempre la recuperación vino así. Vamos a ver, está abierto todavía. Que se crucen las curvas, digamos, las paritarias que no sé, que cierren, no sé, 10% mensual, o algunas que están cerrando 15% con ajuste mensual, hoy están debajo de la inflación, pero en algún momento que la desinflación permita que ese ritmo de las paritarias vayan recuperando poder de compra y de esa manera vayan traccionando el consumo. Absolutamente. Ese es el único camino dentro de este modelo. Después puede tener un golpe de suerte a favor, un golpe de suerte en contra, eso como en la vida, pero eso es así. Donde, bueno, a ver, siempre está la distinción entre niveles y variación. Cuanto más cae, después más poder recuperar. Uno va a tener que estudiar nivel, porque la pregunta para el largo plazo es cuándo volvemos al punto de partida previo a la caída, cuándo hipotéticamente en el futuro podemos volver a esos números máximos que tocamos alguna vez y nunca podemos superar. Para vos que seguís las estadísticas del INDEC con ese estimador de actividad económica, 150 es el número mágico. Ese 150, 152, cada vez que lo tocamos rebotamos. Hoy estaremos en 130 o menos, 120 y pico. ¿Qué, fines de 2017? Esa es la apuesta. ¿Cómo? ¿Fines de 2017? Fue 2015, 2017, 2020, el segundo año después de la pandemia, o sea, el 22, 3-4 veces se tocó ese nivel máximo. Hoy estamos lejísimos de eso. Hoy estamos recién viendo cuándo se podrá volver al máximo que no era máximo previo a la caída de estos días. Entonces, estamos en niveles de actividad muy bajos, muy bajos. Repito, bajo la decisión del presidente de que toda la noticia mala venían los primeros días. Ahora, discúlpame, pero vos no ves como driver también, lo que siempre hablamos, ¿no? De salidas después de una crisis grande, los que tienen dólares lo sacan, digamos, el financiamiento de los propios argentinos, lo que hablábamos, ¿no? La salida de 2002, 2003, es decir, la idea de empiezo a poner el dólar en la construcción, empiezo a poner el dólar en la compra de auto, empiezo a poner, porque si no me lo come la inflación. Hoy me dicen que no se está viendo eso, está parado el tema de la construcción, por ejemplo, y está parado el tema de obras nuevas, ¿no? Y de autos o de motos, o de, pero ¿por qué? Porque la gente se había habituado a la brecha, digamos. No sé, hace un mes y medio, cuando el dólar tocó 1.300, y bueno, ahí se movió, porque en la brecha te generaba, ¿no? Para comprar material de la construcción, para comprar un auto y demás. Ahora, ¿vos crees que puede haber algún momento que la gente diga, bueno, mira, el dólar no se va a volver a disparar y te va a abaratar todo en dólar? Entonces, bueno, lo saco y lo vuelco a la construcción, lo vuelco al consumo durable. ¿Vos crees que puede haber esa salida, que era lo que todos esperamos? Son dos modelos distintos. Un modelo es de cuando el dólar estaba muy alto, 1.500, 1.700, 2.000 pesos equivalente de hoy. Entonces cualquier cosa era barata en dólares, entonces comprabas bolsa de cemento, lo que sea, porque estaba barato en dólares. Hoy no vamos a ese modelo, digamos, sería una crisis para esto. Hoy el modelo virtuoso de recuperación tuyo falta mucho, porque requeriría que la futura hipotética unificación cambiaria se dé solo cuando el de arriba baje al valor de abajo. O sea, si el MEP, o como lo quieras llamar, baje a donde esté el oficial y sea el mercado el que unifica, y ver si en ese valor de mercado, póngale 900, lo que vos quieras, la gente sigue vendiendo dólares, que eso es lo que en una economía libre llamamos ingreso de capitales.
Para eso falta un montón, para eso falta un montón. Vos pensás que el éxito inicial de ahora es que en octubre valía el dólar 1.700 pesos equivalente de hoy y hoy vale 1.100. O sea que el uruguayo que vino en octubre hoy viene y dice, qué caro está Buenos Aires. Pero que no es que está caro, es que era un regalo en aquel momento. Sí. Para el modelo virtuoso de unificación con ingreso cambiario, con ingreso de capitales, falta un montón. Pero vos no ves, por ejemplo, porque la verdad que el dólar a 1.100, a valores históricos, y bueno, tampoco es un dólar bajo, digamos, ¿no? Por ahí puedo decir que el dólar a 800... Te lo dije. No es un dólar bajo. 40 veces aún en los peores momentos de crisis. Es un dólar... Estamos en un valor estructuralmente de dólar alto. Alto. Y no puede haber un momento que la gente diga, bueno, mirá, y si se va a mantener en términos reales, pongamos que se mantiene este dólar, que en todo caso el dólar no le va a volver a ganar a la inflación, y bueno, saco los dólares y empiezo a invertir en, no sé, en la construcción, o me compro un auto porque, digamos, porque si no voy a usar los dólares o no los voy a invertir en algo que se va a valorizar. Respuesta sí, cuando esté claro que estamos en un nuevo cambio de régimen, que estamos en otro modelo, que pasó esto y que ya está clarito, que fuimos al modelo de déficit cero, de superávit, de inflación baja, de tipo de cambio. ¿Sabes todo lo que falta para eso? Porque tenés que eliminar el blend, autorizar las importaciones libres, sacar las regulaciones de comisión de valores, 500 cosas faltan. Vos me decís, ¿dimos el primer paso de la maratón? Puede ser, dimos el primer paso, pero esto es una maratón larga. Es un camino más largo, es un camino que si sale bien es más duradero, porque no es el camino de la falopa de subir el gasto público y emitir, pero estamos recién en el paso 1. Por eso te dije, reactivación en el 24 no, para el resto falta. Rodolfo, y por ahí, perdona, Claudio, un segundo. Y por ahí también falta asentar esto en algún acuerdo. Estás en una democracia, tenés un congreso, en algún acuerdo más sustentable, digamos. Porque acá te estás manejando un ajuste fiscal que es la prórroga del presupuesto del año pasado, ni siquiera se votó un presupuesto, digamos, del año pasado. Por supuesto. Licuando nominalmente. Entonces, por ahí falta de que vos envíes, no sé, privatizaciones, que envíes reestructuración de gasto, una nueva estructura impositiva y que el Congreso te la vote y digan, no sé, que se logre una mayoría que digan, bueno, tal vez no exactamente lo que quiere el gobierno, pero que haya un acuerdo de que hay que reducir el déficit fiscal en base a este mix de gasto y a este mix de impuestos y que eso quede consolidado en una ley, en la ley de presupuesto, en algo que tenga más validación, que la voy llevando con decreto y voy licuando un poquito acá. Porque la verdad que eliminar el INADI por decreto puede ser una muy linda medida, digamos, en términos del relato, de jugar con estas cosas, digamos, pero eso no te solidifica un ajuste fiscal, no, o no te envía la señal, mira, estoy haciendo el trabajo estructural. Absolutamente sí. Yo le doy mucha importancia al discurso del presidente del 1 de marzo, ver hacia dónde se orienta, y acá es crucial el acuerdo, usar la palabra que vos quieras, acuerdo, consenso, con los gobernadores, que es donde está la pulseada. Vos pensás que la disputa nación-provincia tiene 200 años en Argentina, desde unitarios y federales, y siempre fue por plata, siempre fue por plata. Y bueno, a ver qué hoy las provincias están sufriendo el faltante fiscal, principalmente por la eliminación del impuesto a la ganancia que se hizo el año pasado. Lo que pasa es que el presidente los chicanea y le dice, no te doy el fondo docente, no te doy el subsidio al transporte, que son 2 mangos con 20 comparado con la pérdida del impuesto a la ganancia. A ver si en algún momento, por necesidad, no por convicción, se ponen de acuerdo en un programa fiscal. Pero estamos en eso hoy. Pero el otro punto, Rodolfo, es que Milei logra el superávit porque lo que le sostuvo la recaudación, para que no cayera la recaudación, lo que le sostuvo fue el impuesto país y las retenciones, porque subiste 120% el dólar. 2 impuestos que no son coparticipables. Entonces las provincias te pueden decir, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pero vos fijate la fragilidad institucional en la que está todo eso. Que y uno de ellos, que es el impuesto país, claro, y uno del impuesto país que no tiene legalidad, que las empresas están poniendo cautelares. Todavía no se sabe si tiene legalidad o no. Acá, mira, estaba revisando papeles
encontré un documento del Ministerio de Economía del 30 de junio de la administración pasada que dice fecha de finalización de todos los impuestos. Entonces está el IVA no sé cuánto, está todo clarito con fecha y hora de cuándo vence cada impuesto. Y él no dice cuándo vences el impuesto país, porque está esa confusión de cómo eran 5 ejercicios presupuestarios. Nadie quería decir si vencía en diciembre del 23 o en diciembre del 24, y cada uno lo interpreta como se le canta. Por supuesto que en diciembre del 24 va a terminar, así que más vale que antes de diciembre del 24 haya un acuerdo, porque si entramos en el jueguito, si vos no me das esto, yo no te doy lo otro, sonamos. Por ahora se está pagando y el impuesto país, más las retenciones, que yo te diría es el tipo de cambio y a futuro la recuperación de la cosecha, es lo que salva las papas, porque la recaudación viene 60 arriba en términos reales, país y comercio, y 10 abajo el resto. Más la licuación del gasto público es lo que da este superado. Por supuesto que acá falta institucionalidad, pero es el primer paso, es el primer paso que se decidió dar con el hacha, y bueno, falta, esto es una maratón, te lo repito una vez más. Rodolfo, en tu ida y vuelta con las empresas, que algunas son las más grandes del país, ¿qué te dicen respecto del tema empleo? Porque ahí tenés justamente, hablando de cuáles son las cuestiones consistentes o no de esta dinámica. El tema empleo, ¿están dispuestas a bancar esto que vos llamás la maratón? Bueno, nosotros trabajamos con la más grande, con la más mediana y con la más chica, te diría, pero acá el primer round del ajuste lo hace la caída del salario, o sea, el costo laboral unitario baja porque cae el salario. Tendrás casos por casos, obviamente obra pública, creo que va a haber caída del empleo, porque ahí el parate no solo es fuerte, sino que pinta que viene para largo. La gente siempre tiene ganas de mantener el empleo, sobre todo en los operarios más calificados, pero va a depender sobre todo de la duración del nivel de actividad, de cuánto dura esta recesión y cuándo viene la recuperación. Si las recesiones son cortas, el empleo baja poco. Si las recesiones son largas, la cuestión del empleo se complica. Pero en este contexto, esto que estamos analizando, y cuando vos decís, bueno, hay que esperar para la recuperación, hay que esperar. Bueno, ¿cuándo empieza a pegar la vuelta? O sea, la empresa tiene que saber que de acá a un año va a facturar menos. A ver, lo va a ir monitoreando. Pero un año, a ver, sí, ¿es mucho o es poco en términos de un empresario que tiene poco, pero es mucho. Bueno, pero en términos de esto, ¿el desempleo baja poco o baja mucho? En un año, ¿cómo va a bajar mucho o va a bajar el desempleo inicialmente sube, no tanto porque cayó el salario real, pero si la recesión se prolonga, los ajustes de costo fijo van a venir. Claro. Sí. Igual yo te diría... No, y de hecho ya está pasando en las pymes. Ya está pasando en las pymes. No, y en el sector informal. En el sector informal a full. Los sectores formales... A ver, vamos a empezar de cero. La crisis de Argentina es mucho más una crisis de sector público que de sector privado. El sector privado, en promedio, con sus bemoles, todavía tiene una salud en términos de que no tiene un gran endeudamiento, de que no tiene una gran pérdida de productividad. Tiene para bancar cosas bancables, no cosas imbancables. La economía informal... vos pensás que hoy el desempleo no es 20 como en la década del 90 por la economía informal y los planes sociales. No nos engañemos, Martín. Me gustaría preguntarle a Rodolfo, en los términos del propio gobierno, si esto sale bien, ¿no? Justamente en los términos del propio gobierno, ¿qué tipo de país te imaginás desde este punto de vista, ¿no? Pensemos en países que el gobierno tomaría como países exitosos a donde apunta. Y no quiero tirar, no sé, Inglaterra, pues es muy diferente, pero Australia y demás. Son países donde el tren es muy caro, no sé, el esparcimiento, salir a comer es muy caro, o sea, países que tienen bajísima pobreza, buenos salarios y demás, pero hasta culturalmente los precios relativos de esos países configuran una cultura bastante diferente, ¿no? Acá yo creo que cada uno puede ir a comer afuera varias veces en distintos formatos, pero hay una cultura en base a esos precios relativos de transporte muy barato y demás.
¿El gobierno apunta a una configuración de precios relativos como esos países del primer mundo? ¿Te parece, Rodolfo, que si al gobierno le No, sale bien, creo que estaríamos la en esa? comparación con los países del primer mundo todavía está lejísimos. O sea, Excursionistas acaba de ascender a la Metro B y ganó 2 partidos. No estábamos para jugar contra el Real Madrid todavía. Entonces, parecernos a Uruguay, parecernos a Chile, reflejar en algunas cosas lo que pasaba en Colombia o en Perú. Es primero entrar al club de los países latinoamericanos, que en los países latinoamericanos hay un montón de problemas. Si en un periodo X de tiempo nos parecemos en los precios relativos y la tradición cultural a los países latinoamericanos, el próximo paso será Portugal, serán esos países desarrollados de segunda. Para Australia nos falta un montón. Ahora, déjame decirte una cosa para darte la visión del economista. Las visiones culturales son muy importantes, porque en mi vida la cultura es central, pero para las decisiones económicas lo que manda son los precios relativos. O sea, yo puedo tener la cultura de ir a comer afuera, que si el restaurante es caro no voy a comer afuera. Entonces, los precios relativos son los que dan las señales. Yo me acuerdo una vez, como si fuera hoy, me explicaba un brasileño cómo con Lula había cambiado la cultura del derroche energético, porque los brasileños derrochaban la energía y un cambio cultural. Y yo le pregunto, ¿cómo cambió el cambio? ¿Cómo se hizo el cambio cultural? Subió el precio, me dijo. O sea, cuando la luz es cara, mi hija está viviendo en el exterior, paga 70 euros la luz por mes en un departamentito de 2 dormitorios. No prende la calefacción. Sí, sí, claro. Sí. Rodolfo, ¿qué diferencia notás en este plan? Que insisto, el económico es de Caputo, digamos, ¿no? No había, Milei no tenía equipo, todos lo sabemos, fue Caputo y armó un plan. ¿Qué diferencia notás en ese plan de Caputo y el que había imaginado Melconian, Fundación Mediterránea, que vos estuviste ahí muy cerca? Bueno, nosotros trabajamos 1 año y medio en esos temas y peloteamos y fuimos ida y vuelta. Pero ¿qué habría sido Obviamente distinto? siempre hay... ¿Qué habría sido distinto, digamos? ¿Qué componente tenía? Bueno, nosotros, digamos, vos fíjate cómo es la paradoja, porque lo que en el 2015 se nos llamaba halcones de shock, ahora seríamos llamados palomas gradualistas. Nosotros siempre tuvimos el mismo programa equilibrado. El programa equilibrado no era ni muy ni tan. La verdad que este ajuste, primero, estaba pensado para un gobierno que imaginábamos en su momento iba a tener mayoría parlamentaria. Entonces se iban a poder negociar las cosas, no iba a haber imposición, porque cuando esto se armó era para un gobierno que le iba a ir bien, a un candidato que le iba a ir bien políticamente y no iba a tener 0 gobernadores y 1/3 de los diputados. Entonces tenía un proceso pensado para ser instrumentado al cabo de 4 años. Nosotros siempre lo llamábamos anunciado de shock e implementado gradualmente, con algún financiamiento en el medio, para que las cosas se vayan acotando. Ya sea porque Milei no tiene esa apoyatura política, porque Caputo lo decidió como sea, o porque el presidente dijo demos todas las malas noticias, vino todo de entrada. O sea, obviamente la licuación esta no estaba dentro de nuestros planes. Nosotros queríamos cambiar los precios relativos, la tarifa de la luz, la tarifa del gas, el combustible, por ejemplo. Ya entramos en anécdotas que no quiero que te pierdas en la anécdota, quiero que entiendas el concepto. Era inmantenible la nafta a 300 pesos, lo teníamos clarito. Nosotros, en nuestro programa, el primero que tenía que recuperar ingresos de la nafta era el Estado, a través del impuesto a los combustibles. Acá se eligió el camino inverso, primero las petroleras, después el Estado. ¿Qué sé yo? Para darte el ejemplo de lo que piensa un macroeconomista. Pero bueno, ya pasó, déjalo. No sé si habrá una otra oportunidad o no, pero habíamos intentado hacer algo pensado y equilibrado, que comparado con lo de hoy nos van a llamar que era demasiado moderado. Y era medio zurdito para comparar. ¿Eh? Medio zurditos, es que digamos. siempre nos pasa. Vos sabés que dependiendo con quién hablás, parecés de un lado o del otro. Rodolfo, déjame hacer una consultita más. Espera. Volver sobre esto, porque vos dijiste, bueno, si el chacarero no quiere vender, no quiere liquidar, cagamos, digamos. Si, digamos, poniendo en la piel del productor de soja, o vos mismo, si lo fueras, ¿qué haces, digamos, en este contexto? Digamos, pues falta un mes nada más.
un mes y moneda. No, yo creo hay que vender. ¿Vos qué le recomendás? ¿Que venda o que no? No, yo creo que va a vender porque inicialmente tenés que vender, no tenés espaldas para aguantar toda la vida. El tema es si continúa vendiendo. Si me preguntás, abril, mayo, junio, si llueve y cosecha, ¿vende? Mi respuesta es sí. Si me equivoco estoy jorobado, pero creo que no me voy a equivocar. El tema es que cuando ya haya vendido lo primero para vivir, para pagar, para los gastos, para lo que tiene que hacer, siga vendiendo. Porque básicamente esto es una cuestión matemática. El productor siempre a fin de año tiene un stock de grano guardado en el silo bolsa porque ese es su ahorro, su capital de trabajo. El año pasado terminó con casi cero porque la producción el año pasado fue muy baja. Entonces, en algún momento del segundo semestre, de agosto, no sé de cuándo, el productor va a decir, lo que tengo ahora, ¿me lo guardo como hice toda la vida o lo tengo que vender? Y ahí se va a decidir. Ahí yo creo que va a ser clave que el régimen cambiario con la tasa de inflación le haga atractivo. No quiero decir que la tasa de interés se haga atractiva, porque la tasa de interés interesa tres pepinos al productor, pero que el tipo puede ir a comprar un tractor, que el tipo puede ir a comprar lo que tenga ganas, que los precios relativos estén favorables. Ahí eso es un problema del impuesto país, porque el impuesto país ni siquiera unifica el tipo de cambio de exportación con importación. Claro. El chacarero dice, yo vendo $1 y compro otro $1. Claro. Pero ¿y cuánto se juega? Vos me decís, bueno, hasta agosto va a ir vendiendo. Se juega mucho, pero porque... en términos de cantidad, en términos justamente de cantidad y de viabilidad del esquema que arma Caputo, ¿se juega mucho en ese agosto, digamos? Mucho. Después siempre, a ver, lo que no quiero es plantear esto en términos de colapso o euforia. Se juega en que ver si acumularán 9.000 millones de dólares, por ahí acumula 7, por ahí las importaciones tienen que ser más bajas, por ahí la recesión es un poco más larga. No es se va a la miércoles o sale bien. Claro. Eso es lo que está en juego. Vos pensás que con la caída, hace 3, 4 meses, cuando hacíamos las cuentas, uno decía, ¿podremos tener 85.000, 90.000 millones de dólares de exportaciones? Hoy no vamos a llegar a 80 con los precios que tenemos. Entonces, cuando vos pensabas que ibas a cobrar 100 pesos y cobraste 90, tenés que bajar el gasto en 10 lados, en 10 pesos en algún lado. Acá estoy hablando del mercado cambiario, no del gasto público. Sí. Bueno, esas son las adecuaciones que se van haciendo sobre la marcha. Obviamente, donde como siempre decimos, el contrario también juega, ¿no? Las negras también mueven. No es que mueves el caballo y el otro te deja que le coma la siguiente. El contrario también mueve. Entonces, eso es política económica. Tengo una pregunta conceptual respecto al plan de ajuste, ¿no? Pues Milei hablaba mucho del Rodrigazo, ¿no? Y de ese tipo de experiencias que fueron fallidas, de sinceramiento de precios. Pero el Rodrigazo tenía una diferencia de partida muy grande con la actual, que era que tenía los salarios altos, digamos. Venías de salarios que mucho empleo también, uno puede ser como el actual, o incluso más empleo, digamos, muy baja desocupación, 4 o 5%. Y salarios muy altos, digamos, venían de ganarle a la inflación. Acá iniciaste un sinceramiento con salarios que venían 5 años perdiendo frente a la inflación, que están en términos reales, no sé, 20% abajo el RIPTE respecto a 2018, 2017, y 40% abajo en términos reales los informales. Y aún así se quedan atrás los salarios, digamos, de nuevo, ¿no? En el sinceramiento. Algo que algunos decían, bueno, no, pero si en un plan de estabilización uno de los precios atrasados es el salario, entonces ahí no tendría que atrasarse todavía más. ¿Cómo ves esa dinámica? Porque unos dicen, bueno, hoy el salario tan atrás es lo que te permite también bueno, esto que contribuye a la estabilidad, digamos, pues no, contribuye a que por ahí no haya tanto despido, porque están licuados los salarios en la ecuación de las empresas, contribuye a que no haya presiones sobre el consumo, es decir, te contribuye hoy a que, por lo menos visto desde el Excel, bueno, la cosa apunte a no ser divergente, a no generar una nueva devaluación o un nuevo movimiento en el cual tengas que volver a ajustar precios.
¿Vos cómo ves eso, digamos, esa diferencia Primero, grande? el diagnóstico que haces es correcto en el sentido de que el Rodrigazo, que estaba pensado también como un cambio de precios relativos, cuando vino un sindicalismo acostumbrado al en pleno pleo y a un nivel de salarios altos y además negociaba con la pistola arriba de la mesa, quiso aumentar los salarios y entonces ahí en vez de cambiar los precios relativos, nominalizaste las variables y nos quedamos en 3 dígitos por una Claro. década. Eso es lo que hoy no tenemos. O sea, hoy no vino el sindicalismo con la pistola arriba de la mesa a decir dame 100% aumento de salario. Ese diagnóstico está impecable. Dos, inevitable que si vos elegís el camino del ajuste salvaje, por más que el salario estaba bajo, el salario vuelve a bajar. Entonces quedó bajo. Yo creo que a partir de ahora, a partir de estos meses de la escalerita descendente de la inflación, si es que se da, empieza heterogéneamente el proceso primero de dejar de caer y después de recuperar. Creo que el sector privado formal, el de las empresas grandes, medianas, blancas, está yendo de facto a una paritaria mensual, no blanqueada y abierta, pero el aumento es mensual. Inicialmente para perder menos, después para empatar y más adelante para ver si recupera, donde cuando hagamos la medición del año va a haber perdido. El sector público le caen las generales de la ley de la licuación, porque el sector público, si no licúa, no hizo el ajuste eficaz. El sector público, lo voy a decir para que me critiquen, hay el doble de gente, cobra la mitad. ¿Qué quiere que te diga? Anda a cualquier ministerio, son el doble que antes, cobran la mitad. Y vuelvo al tema de la economía informal. Te preguntás una diferencia. Acá faltó un ingreso de emergencia por lo menos para los sectores más damnificados. Creo que va a venir ahora en marzo con el tema de la canasta escolar, porque ahí el presidente se está manejando con mucha flexibilidad. Según la información que tengo, aparentemente 5 o 6 millones de personas van a recibir 70.000 pesos para canasta educativo, es un montón de guita. Pero el sector informal, digamos, está claro que está en la selva de la oferta y la demanda, y ese es el que más va a tardar en recuperar. Así que sí, le da estabilidad al proceso de cambio de precios relativos, pero alarga la recuperación. Y la última de mi parte, no sé si Claudio Martín te habían preguntado, el tema de la dolarización. ¿Vos ves que en algún momento vayan a una neoconvertibilidad, competencia de monedas, dolarización? Lo que pasa es que vos, no por culpa tuya, sino porque de arriba viene ese mensaje medio confuso. Mencionaste tres cosas diferentes. Sí. Dolarización, entendida como dolarización a la ecuatoriana, yo la veo tan lejos como el 10 de diciembre del 2023. O sea, estamos lejísimos y anoche el ministro reconoció que las reservas del Banco Central siguen siendo negativas, así que estamos lejos. Competencia de moneda, nosotros lo llamábamos bimonetariedad, que es la convivencia del dólar con el peso. Eso tranquilamente puede venir, que bajo algún mecanismo legal o económico el dólar empiece a funcionar de manera más fluida. Siempre va a depender de que la gente quiera sacar el dólar del canuto y meterlo en la economía. Convertibilidad creo que no. ¿Y cuándo verías ese proceso donde le den más Faltan espacio? muchos pasos todavía. Cualquiera de Liberar el estos cepo. regímenes. Sí, pero liberar el cepo es cualquier cosa de todo esto es la frutilla de la torta de cuando ya está la mesa servida, cuando el programa está funcionando, cuando el equilibrio fiscal es sostenible, cuando la inflación bajó, cuando se eliminó el blend, son muchas cosas. Esto es un proceso. Entonces, para contestarte en castellano, este año no lo veo eso. Bien. ¿Tenés alguna última, Claudio? Y lo liberamos a. Sí. Mira, ayer hablando con gente, alguien de economía decía, y mira, posiblemente el ingreso de dólares no lo tengamos por el lado de la inversión, salvo en el tema energético. Estamos esperando que haya ingreso de dólares por empresas que colocan justamente deuda en el exterior. Y hay una expectativa de que el fondo en algún momento pueda dar un gesto, una señal, 5.000 hasta 7.500 millones de dólares como desembolso, más allá de los vencimientos que hay, fondos frescos.
Eso lo ves tanto uno como lo otro, ¿no? Empresas privadas que emitan y traigan dólares y el gesto del fondo. Empresas privadas, o que no es privada, pero empresa, la primera que apareció en el mercado fue YPF. Cuando vos hacés los números, tanto de empresas como de personas, porque es el dual de lo que preguntaba Maxi, de la gente vendiendo dólares, lo primero que uno pediría es que la salida de capitales se haga cero, o sea, lo que hasta ahora ha sido salida de fondos, sea menos salida y eventualmente cero. Algo de eso puede venir, pero me parece que estamos lejos de ingresos netos positivos. El fondo creo que vamos a ir a un esquema de pone lo que sacan, desembolsos igual a vencimientos. Hay que conseguir plata de los organismos internacionales, del Banco Mundial y el BID, a los que también hay que pagar, con un tema no menor, que es que el BID y el Banco Mundial siempre prestan para infraestructura, y ahora que los programas de infraestructura están frenados, hay que encontrar la excusa para la cual te dan la plata. Y hay que resolver el tema de los chinos. O sea, ¿qué te quiero decir? Son tanto los balurdos a arreglar que me parece que para el sector público, no el sector privado, sacar el empate del 0-0 sería un golazo. Rodolfo, gracias como siempre, muy amable sumarte al stream de Ahora Play, ahí a full, la verdad que siempre genera mucha repercusión, estamos sobre el final Habrá ahí volado el del rating, programa. ¿no? Sí, nada, están todos acá conectados en el chat y demás, ¿viste? Siempre genera mucha repercusión. Bueno, mandame alguna comisión de lo que estarás ahí facturando, así que va a una botecita de algo. La que te mandaste fue un golazo en un 0-0, no, eso sí que no lo veo. Un golazo en 0-0, que sería como si Racing nos saca un 0-0 el sábado, un golazo para él. Se grita doble, ese se grita doble. Ese, ¿verdad que Costa nunca le pudo ganar a Independiente como técnico? Rodolfo, gracias, muy amable. Un abrazo. Chao. Chao, Ahí chao. está Rodolfo Santangelo.